¿Cómo? Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy estaba pendiente de ustedes y una llamada me ha dispersado totalmente todo. Bueno, a ver, vamos yendo hacia lo nuestro. Vamos a ver turbomáquinas. Y lo que vamos a ver es las condiciones para poder entender a una turbomáquina, a un turborreactor. Y habíamos visto que en nuestro modelo teníamos que pensar de que la máquina era una máquina de flujo continuo, una máquina de ciclo abierto y era un ciclo de gas, porque era el aire que teníamos que utilizar. Y entre medio quedó el tema de Fukushima. Esto fue lo que sucedió con Fukushima. Si no me equivoco, fue en febrero del 2011, el reactor, y miren toda la contaminación radioactiva que ha tenido a partir de ese momento. Es terrible. Y obviamente Japón, después el epicentro de todo esto, ¿no? Ahí está. Y miren, nos ha llegado a nosotros, a las costas del Pacífico. Obviamente que esto debió disminuir, se debió atenuar. Son 10 años. Pero a nosotros no nos ha llegado nada porque aquí hay una barrera natural que es la cordillera de los Andes. Y bueno, así estamos hoy. Con otro tipo de solicitaciones. El COVID está cada vez más fuerte. No sé en qué o dónde vamos a terminar. Es lamentable todo lo que nos está pasando. Pero, como dicen, la carga se acomoda en el camino. Y para ustedes es más fácil porque ustedes tienen un sistema inmunológico más desarrollado. Y entonces, ¿qué pasó con todo esto? Miren, este es un biplano. Miren, aquí hay uno y aquí hay dos. Es un biplano. Un motor a pistón. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pistones. Es una joya. Miren el tren delantero. Miren, es realmente sorprendente lo que el ingenio del hombre es capaz de construir, pero además de elevarse. Miren, una ametralladora acá arriba. ¡Wow! Somos buenos para destruirnos. Y entonces lo que estábamos mirando era que a esos 3 requisitos teníamos que agregarle de que es un fluido estacionario y el quinto elemento es de que tenemos que entender el concepto de entalpía total, la energía total que se tiene disponible en un determinado momento en un fluido. Vamos a empezar a desarrollar la ecuación de la energía. ¿Qué
es la ecuación de la energía? Es la interpretación de la ecuación de Bernoulli. Y de la ecuación de Bernoulli pasar al concepto de el primer principio de la termodinámica. Y lo vamos a descomponer y vamos a ver y vamos a entender el concepto de energía total, entalpía total. Y con ello ya nos vamos a poder mover en el fluido. Pero si ustedes empiezan con el análisis, ¿qué es un fluido estacionario? Tendríamos que empezar por el cuarto concepto o la cuarta definición. ¿Qué es un fluido estacionario? Ustedes son ya pues eruditos en mecánica de fluidos, la gran mayoría de ustedes ha probado. Unos saben más, han aprendido más con Sauma, otros han aprendido menos con Willy, con Paco García. Así que ya estamos a tono para enfrentarnos al fluido estacionario. ¿Qué era un fluido estacionario? Por favor, no se desesperen, vamos con calma, en forma ordenada. ¿Qué es un fluido estacionario? Wow, nadie. Donde su velocidad es constante, ingeniero. La velocidad constante del fluido, sí. ¿Te parece que en el compresor es constante la velocidad? ¿Te parece que la velocidad es constante en la turbina? No. Y entonces, a ver, quiero entenderte mejor. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Sin miedo. Ivette. ¿Y el otro joven? Calderón, ingeniero. ¿Cómo? ¿Tu nombre? Choquito. A Cristian. El nombre de... Cristian Calderón, Ivette. Ivette ya no necesito tu apellido porque Ivette debe ser la única. A ver, no están tan lejos. No están tan lejos. Me hablas de velocidad y a lo cual Ivette le agrega en un punto. Está más interesante eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Falta más. Con un volumen de control, ingeniero. Con el volumen de control que hago. Se rigen las normas del fluido. Es un volumen de control, rige las normas del fluido. No me dices nada. Ingeniero, en un volumen de control se analizan esas propiedades, velocidad, volumen específico, presión, y en un punto dado de ese volumen de control esas propiedades no cambian en el tiempo. Ahora está. Es que cuando me hablas de un volumen de control es una cosa y cuando me hablas de un punto ya es diferente. ¿Sí? Sí. Se podría decir que dentro del volumen de control, un punto dentro de ahí. Ahora está mejor. Ahora está mejor. Y en ese punto esa propiedad. El volumen de control estás pensando como si fuera toda la turbina, ¿correcto? Sí. Y ahora me estás analizando el punto 1 y podríamos analizar el punto 2, el punto 3, el punto 4. ¿Sí? Sí. Y entonces, mira, ¿la velocidad en el punto 1 va a cambiar? No, porque está girando a la misma velocidad. ¿La velocidad en el punto 2 va a cambiar? Va a cambiar, pero en el punto 2 permanentemente voy a tener esa velocidad. Y lo mismo que por incremento de la temperatura, la energía cinética de los gases van a tener más velocidad. Pero en el punto 4, cuando llegue la temperatura límite, voy a tener siempre la misma velocidad y lo mismo que en el punto 4. Un fluido estacionario, en este caso para nosotros,
la máquina tiene 4 puntos interesantes que venimos analizando, ¿sí? Donde ni la presión, ni la temperatura, ni el volumen, ni los calores específicos, ni a presión, ni a volumen constante, ni la entalpía, ni el calor, ni la entropía van a cambiar. Tu energía cinética, tu energía, todo no cambia en el tiempo cuando la turbina está trabajando. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo era tu apellido, Cristian? Gastrono, ¿no? Calderón, ingeniero. Estaba cerquita, ¿no? Algo así. Y la compañera, ¿cómo me dijo? ¿Tu nombre? Ivette. Ay. Y el otro joven, del volumen de control. Tomicha, ingeniero. ¿Cómo? Tomicha. Sí, Tomicha. Tomicha, ¿de dónde te conozco a ti? Es tu apellido me parece familiar. ¿O te conozco de otra materia o estás repitiendo la materia? ¿Cómo es Tomicha? El anterior semestre, ingeniero. Elasticidad llevé. Ah, de ahí es. Bueno. A ver, pero vamos adelante. Ya está definido las características que tiene nuestro fluido estacionario. Y entonces tengo puntos notables a los cuales les voy a agregar 2 más. Lo del difusor y lo de la tobera. Porque a lo que tenía le voy a agregar un difusor y una tobera. Una tobera porque el turborreactor ya no está estático, sino está en movimiento, tiene una energía cinética. Y entonces esa energía cinética la quiero transformar en una energía de presión. Es como pensar de que es otra etapa más de compresión. Una super etapa de compresión. Y en el turborreactor tengo de que el trabajo de la turbina tiene que ser igual al trabajo del compresor y entonces todo el trabajo útil lo voy a expandir en una tobera. Y entonces voy a tener una salida con una velocidad los gases y ese va a constituirme el empuje. Entonces va a salir por un lado y la fuerza de reacción por el otro, que es el que me va a dar el equilibrio y es el que me va a permitir el desplazamiento de ese turborreactor. Y entonces se pueden analizar los procesos componentes aplicando esta ley general de la energía como muy del turborreactor. Y me va a permitir hacer un análisis de ese modelo. Y es tal cual lo que está pasando al interior de la máquina. Y no me voy a preocupar tanto de lo que está sucediendo en cada etapa de la compresión, del compresor axial. No me voy a preocupar tampoco del calentamiento de los gases, ni de la expansión en los árabes de la turbina, ni en el difusor, ni en la tobera. Voy a tener los puntos mutables y con ello puedo hacer tranquilamente el análisis de mi diagrama ideal. Y del diagrama ideal pasar al real y hasta un pasito. Y entonces podemos suponer que los procesos que se realizan en el motor de turbina a gas, el flujo del fluido de trabajo es continuo y responde a las condiciones de fluido estacionario. O sea, a un sistema fluido cuyas propiedades no varían en el tiempo. La definición de Tomicha.
En un punto dado, la presión, el volumen específico, temperatura, entalpía, entropía, velocidad no varían en el tiempo. Y en consecuencia, el caudal másico es constante. Entre comillas, ¿no? Porque hemos visto de que para mejorar las eficiencias, extraigo una cantidad de masa, entre el 8 y 10%, que voy a utilizar para refrigerar los álabes y conseguir de que la temperatura límite se me incremente y conseguir muy buen trabajo útil. Y además, voy a producir los sellos de los cojinetes necesarios, porque si no sello los cojinetes, el aceite se me va a agotar. Y además de todo esto, tengo un ciclo bastante interesante que me va a permitir trabajar ese turboreactor y lo voy a tener al hombre allá arriba disfrutando de un placentero viaje en una nave de esta naturaleza. En realidad, el fluido estacionario, como lo hemos definido, es una realización difícil de obtener, si no diríamos hasta imposible. Sin embargo, en la práctica, un número de procesos reales en las turbinas se aproximan no mucho a esta condición. Entre estos procesos están los flujos a través de los compresores, los combustores, las turbinas, hélices, ventiladores, que nos dan la aproximación suficiente como para pensar de que andamos en el camino correcto y como que de esta forma es que se han desarrollado los distintos proyectos. Para un sistema de flujo estacionario, la ecuación general de la energía es el balance de todas las energías involucradas en el sistema, con un fluido único en evolución gas. Pero sigamos, a ver, despreciando la energía potencial debido a su peso, relacionado con un nivel de referencia, y a otras formas de energía, eléctrica, química, que son despreciables desde el punto de vista funcional y que se puede plantear por unidad de caudal másico. Pero ese aire, ese 8% que he derivado para los sistemas de refrigeración, son compensados por el agregado del combustible que también está más o menos alrededor del 7-9% en masa. Y entonces, sí, ¿hay alteración? Claro que sí. ¿Por qué hay alteración? Porque, claro, los calores específicos van a cambiar y la constante universal del gas-aire también va a cambiar, porque ahora tengo los elementos de combustión, CO, CO2, pese a que prácticamente estarían minimizados, porque no hay todo el calor que aporto al ciclo es aprovechado en su totalidad para la combustión. ¿Por qué? Porque, claro, no se olviden que la temperatura de escape está por encima de los 540 más o menos, y es un ciclo combinado, está por encima de 560. Estoy hablando como ciclo simple y como ciclo combinado. Y si voy a las viejas turbinas de la primera generación, estoy en 510. Y entonces a esa temperatura, todo combustible se tiene que combustionar. Por un lado, por el combustible, y por el otro lado, por el exceso de aire que tengo, es decir, oxígeno, para producir la combustión y el desprendimiento de calor de esa reacción, que es el objetivo de conseguir una temperatura lo más alta posible y aprovecharla. Ecuación de la energía.
Mi sistema, miren, ¿cómo es? En mi diagrama presión-volumen tengo un fluido que está incrementando aire, que está entrando, que le agrego el combustible y es equivalente a agregarle el calor. Tengo, ¿sí? Perdón, están acá, y acá me está produciendo un trabajo del sistema en la turbina al exterior. Y aquí están entrando todas ese tipo de energías y aquí también están saliendo. Y Bernoulli me plantea, y me dice, al sistema, más 1 sobre J, donde J es el equivalente mecánico del calor, presión 1, volumen 1, más esta que es la energía cinética, es el equivalente G, es la masa, ¿sí? La cantidad de calor que le agrego por la combustión ya interna, que va a estar más relacionada con esta si quieren, o también, miren, 1 sobre JP2B2 de energía de flujo, de circulación, de energía cinética, y voy a producir un trabajo del sistema al exterior. En el compresor estoy aplicándole un trabajo del exterior al sistema con la compresión. ¿Qué tengo esto? Y está todavía simplificado, ¿no? Porque el Z1, Z2, la energía potencial, como estoy a la misma altura, lo puedo eliminar. Bien. Y cuando estoy en velocidad de crucero, estoy arriba, sí, pero B1 es igual a B2. ¿Por qué? Porque estoy a la misma altura. Todas las energías potenciales lo puedo despreciar. Y las energías cinéticas, qué interesantes que son, ¿no? Vamos a definir que una es la velocidad con la que estoy impulsándolo, y esta va a ser la velocidad del vuelo. Y aquí se va a generar una diferencia de energía cinética. Bien. Defino que U es la energía interna de la temperatura de la combustión. Por ver la energía de flujo, presión, fuerza sobre superficie, volumen, L por la superficie con superficie se va, y me queda fuerza por el desplazamiento, trabajo. Esa es la famosa energía de flujo, presión y volumen. Esta es la energía cinética. Q. La energía calórica que ingresa al sistema. W, el trabajo mecánico entregado del sistema al exterior. Eso es lo que me interesa. ¿Qué es lo que me interesa? Estoy haciendo circular un fluido al que le estoy incrementando el calor del combustible, y ese calor del combustible me va a producir un trabajo útil en la energía. Es decir, estoy transformando esta energía en trabajo, esta energía calórica en trabajo. Porque este trabajo es el trabajo de la turbina, menos el trabajo del compresor, ahí está el trabajo útil. Por definición, a la energía interna más la energía de flujo, por el equivalente calórico. Bien. Y entonces puedo pensar, mira qué interesante que es.
que al primer elemento, a todo esto lo llamo entalpía 1. ¿Qué tal si lo escribo a la ecuación de la energía? Pero no tiene sentido. ¿Sí? Entonces tengo la entalpía 1, la entalpía 2, la energía cinética, el calor, la energía cinética del punto 2, de la salida, entrada, el trabajo. Y entonces lo organizo y miren qué tengo. Tengo de que el calor va a servir para incrementar la entalpía y va a tener un componente de energía cinética y el trabajo. Qué interesante que es todo esto. Miren cómo lo han analizado ellos. Y entonces, puedo mirarlo, y si ustedes lo analizan, de que este es un componente estático y este es un componente dinámico. ¡Wow! Miren. ¿Sí? Este, hemos dicho que va a ser un componente estático y este va a ser un componente dinámico. Aleluya. Y entonces, si quiero ver la ley de variación del calor, hago su derivada. ¿Y qué voy a tener acá? Voy a tener la derivada de entalpía. Esto me va, como es cuadrático, se va a ir el 2 con el 2, me va a quedar 1 factor de J, derivada de B, diferencial de B más el diferencial del trabajo. A las dos últimas se las conoce como la ecuación de la energía del fluido estacionario. Tengo que borrar esto. La ecuación 1 representa la energía asociada con la unidad de peso del fluido y que además fluye en la unidad de tiempo. La ausencia del trabajo, la ecuación se transforma. Pero, a ver, espérenme. Yo lo entiendo, pero quiero que ustedes lo entiendan. A ver si hay aquí. Necesito esto. Pero necesito un poquito más claro de esto. Está acá. Está acá. Y entonces, el calor, lo puedo pensar. Mire, estoy en la etapa de compresión. ¿Qué tengo en la etapa de compresión? Solamente estoy comprimiendo y solamente tengo entalpía, que estoy incrementando la entalpía, pero también estoy incrementando la energía cinética, que es esta ecuación. O si quieren lo puedo descomponer entre los componentes de la entrada con la salida. Y si defino a este elemento como la entalpía total, que va a ser la entalpía total de la salida menos la entalpía total de la entrada, al calor lo voy a poder representar por esa entalpía total. Bien. Bien. Entonces, esta
está aquí, de repente podríamos haberle puesto de que H, la entalpía total, tiene un componente estático y tiene un componente dinámico. ¿Correcto? Eso es. Independientemente cuando estoy haciendo de que es H1 menos H2, que va a ser el equivalente a la entalpía total. Bien. Y entonces, podría ser lo mismo para cualquiera de los componentes, por ejemplo, la combustión. En la combustión tendría el punto 2, que le agregaría calor. Y entonces acá tendría un incremento de calor que me va a servir para modificar esto, pero además hay trabajo. No hay trabajo, ¿no? O sea, todo el calor se me está convirtiendo en energía de movimiento. En cambio, entre 3, 4, esta ecuación va a ser esto, pero hay que agregarle el trabajo al exterior. Y aquí tendríamos que cambiar de 3, 3, y aquí 4, 4. Y entonces podemos entender de que, haciendo la ley de variación, cumpliendo los atributos que tiene la primera ecuación de la termodinámica. Y entonces, miren qué fácil que es. Le agrego el difusor y le agrego compresión de 1, 2. Tengo la combustión de 2, 3. Tengo la turbina de 3, 4. Y tengo que está saliendo a través de la tobera. Pero está entrando a través del difusor. Y entonces estoy definiendo el BJ y el B sub A. El B sub J, que es la salida de los gases, ¿sí? Con altísima energía, porque está produciéndome esta componente de este esfuerzo, de este elemento de fuerza que me va a producir el empuje. Y mire, al otro lado tengo el famoso difusor. ¿Qué es el famoso difusor? Tengo la velocidad de vuelo, el principio de acción. Me está produciendo una fuerza igual y de sentido contrario, que es la que me va a impulsar a la turbina. Pero esa velocidad de suba también la puedo pensar como que si el turborreactor está quieto y está entrando una velocidad de vuelo V sub A. Esta es la velocidad del empuje, V sub J, y esta V sub A es la velocidad del vuelo. Y entonces, ¿qué necesito? Esta velocidad, cuando vaya por una sección con un cambio de sección, va a ir disminuyendo. Y esta energía cinética que tenía se me va a ir convirtiendo en energía de presión a lo largo de esta tobera. Estoy haciendo el aprovechamiento de la energía. Y de la misma manera, acá, ¿qué es lo que consigo? Hay una variación de la sección. Entonces, la velocidad de J va a ser mayor que la velocidad del inicio de la tobera. A esto le llaman el tubo de fuego, que lo que quiero, porque aquí sale todo un laberinto, ¿no? Y lo que quiero en esta parte es de que esa línea del fluido se vuelva un fluido estacionario. Y luego, ya cuando es estacionario, lo puedo hacer circular hacia la tobera, y en la tobera me va a producir el famoso empuje. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo
a mi turborreactor, tengo el difusor, compresor, cámara de combustión, la turbina, el tubo de chorro y la tobera, donde tengo una sección A que va a ser la entrada al difusor. Y constructivamente hay variantes interesantísimas que estos señores, de una manera magistral, han ido agregándole cosas a este ciclo elemental. Tengo en 1 la entrada al compresor, en 2 la salida del compresor, la entrada prácticamente en 2 a las cámaras de combustión, que se van a combustionar hasta 3, llegando a la temperatura límite. Y luego lo voy a expandir en una turbina hasta 4, donde el trabajo de la turbina va a ser igual al trabajo del compresor más las pérdidas mecánicas. Y luego tengo el tubo de fuego, el tubo de chorro, y luego tengo la tobera. El tubo de fuego, jóvenes, está aquí. Están conectados entre cámara de combustión y cámara de combustión. Hay un tubo que cruza, por eso le dices un tubo cruzado, tubo de fuego. Entonces, no en todas tengo el chuspero. Generalmente se interconectan y se prende toda la unidad. Tengo el punto 2, va a ser el punto de entrada a la combustión. El punto, aquí son cámaras, miren qué interesante. Y aquí también están las piezas de transición. Tengo el 3 que va a ser la entrada a la tobera, a la turbina, al estatórico, ¿sí? Allá los fijos y allá los móviles. En todos los estatóricos son fijos, que lo único que van a hacer es hacerme variar la circulación del fluido para que todo sea lo más laminar posible y entre a la etapa de turbina. Salida de la turbina, entrada al escape, al tubo de fuego, al tubo de chorro, y luego tengo la entrada a la tobera. La entrada a la tobera y tengo el punto de salida de la tobera. BA es la velocidad de vuelo, de aire de entrada, la velocidad de vuelo, y BJ es la velocidad de chorro. Es la velocidad que me va a producir el empuje. Aquí se lo ve mejor. Miren, el difusor, el compresor, la combustión, la turbina, y acá está la tobera. Norles es tobera. Y aquí todavía lo veo mejor en mi diagrama temperatura-entropía. Tengo esta energía cinética en el compresor, lo estoy viendo presión. Obviamente que aquí lo estoy mirando como temperatura. Luego viene la compresión de 1 a 2. Entonces, miren, A1, 2, compresor. Combustión de 2, 3. Combustión de 2, 3. De 3, 4, tengo la turbina y tengo el empuje en la tobera. Norle tobera. Pero este trabajo de la turbina tiene que ser igual al trabajo del compresor. Fíjense, está en el mismo eje. Y el remanente, el flujo caliente, lo voy a expandir en esta tobera. Aquí se lo ve. El difusor, el compresor, la combustión, la turbina y la tobera donde voy a transformarlo en empuje.
Difusor. Lo que estoy queriendo mirar es este, de A o de 1 a 2. De A a 1. Y entonces lo analizo en función de esta ecuación de la energía que ya la tenía. El punto 1, esto lo llevo al otro lado, menos el punto A de energía que tengo, esto de 2 o de 1 a A, eso debería ser, habría que corregirlo esto. Y entonces voy a tener de que acá, ¿qué energía tengo? Solamente la energía cinética de B sub A con que está entrando B sub a este punto. Oh, se pierde mi flecha. Aquí, el punto C. En el compresor, ¿qué voy a tener? Y fíjense, ¿la velocidad en B sub A va a cambiar? No, porque la velocidad de vuelo es constante prácticamente. A lo largo de todo el vuelo. Va a ser distinta la compresión. La compresión va a ser al valor que tengo aquí, 1, más el trabajo del compresor. Y todo esto lo voy a llamar como la entalpía total de 2. ¿No? Aquí tengo la entalpía total del difusor y aquí del compresor. Y lo puedo despejar de que el trabajo del compresor va a ser igual a 2, 1. En este caso sería como 3, 2. La combustión se realiza de 3 a 4. Este punto va a ser igual al calor más este punto más el calor me va a llevar a este otro punto de acá que es el 3 que está identificado como calor. Y entonces el calor suministrado va a ser igual a la entalpía del punto 3 menos la entalpía del punto 2. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? ¿Se han dormido? Está bien, ¿no es cierto? Hemos llegado al punto 4, al punto 3, punto 4. La turbina. En la turbina tengo la expansión de 4 a 5 o de 3 a 4. La entalpía en 3 más la entalpía en 4 más el trabajo que he generado en la turbina. Y el trabajo generado en la turbina va a ser de 3 a 4, entalpía 3, entalpía 4. Y por último, la tobera. En la tobera tengo los gases con que voy a impulsar. H, este es 4, ¿no? H de 4, la entalpía en el punto 4 va a ser igual a la entalpía a esta energía cinética B sub J, que no lo veo acá, pero así está, más la entalpía que tengo en este punto. Y entonces, reemplazando, voy a tener que la energía cinética, el empuje, va a ser igual a TH4 menos HJ.
El rendimiento. Tengo de que el trabajo de la turbina es igual al trabajo del compresor. ¿Sí? No hay dónde perdernos. Y entonces puedo pensar de que H34 es igual a 2,1. El trabajo útil, por consiguiente, va a ser esta diferencia. El trabajo útil va a ser el trabajo efectivo menos el trabajo del compresor. Y esto va a ser igual al trabajo útil que va a ser. Mire, 3J menos el trabajo del compresor, 2,1, me va a dar este valor limpio, pero que ahora no lo puedo identificar de otra forma. ¿Lo han entendido? El trabajo útil va a ser esto menos esto, menos el trabajo del compresor, que es esto, 2'1, que es equivalente a 3,4, porque eso es igual por definición. Y entonces, miren, el trabajo efectivo, ¿a qué es igual? El trabajo efectivo va a ser al trabajo útil, ¿sí? O va a ser esto, menos esta parte del empuje. El trabajo del compresor va a ser igual. Ahora, yo diría de la etapa de compresión va a ser de 2,1 más 1A. Y esta 1A es una energía cinética que es equivalente a pensar que va a ser igual a B sub A al cuadrado 2 sobre 2 GJ. O lo que es lo mismo. El trabajo útil va a ser el trabajo de la expansión menos el trabajo del compresor. Y también puedo ver de que el trabajo útil va a ser una relación de las velocidades BJ y esta que viene de la turbina, que va a ser el B sub A. ¿Sí? Y entonces el rendimiento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al trabajo útil menos, ¿está bien? O si quieren el trabajo 3J menos 2A sobre el calor suministrado 2'. GT3, 2'. Y también lo podemos expresar en función de la velocidad. ¿Sí? Esto es útil 2G B cuadrado J menos A cuadrado. Y abajo lo mantengo este valor. Y aquí está otra expresión del rendimiento. O sea, este rendimiento depende única y exclusivamente de la velocidad de salida de la turbina y la velocidad, la del compresor. ¿Está claro esto, jóvenes? Sí.
Entonces el rendimiento en el turborreactor es debido a las diferencias de velocidades de la salida menos la entrada y el cociente con el calor suministrado, que es el calor de 3 a 2. Entalpía total 3 y a cinética. Etapas de la turbina. Ya lo habíamos analizado. Mire, tengo el ingreso, la admisión, la compresión. Esto es, ¿no? La admisión está viniendo por acá, está entrando. Wow. Y tengo cámaras de combustión y 3 etapas de turbina, que es equivalente a pensar de que tengo la admisión, la compresión, la combustión y el escape, es decir, un ciclo de 4 tiempos. Pero lo que está sucediendo en nuestra turbina es precisamente esto. Mire, tengo una etapa de turbina que está funcionando con un compresor y este otro que está trabajando con este grupo del fluido. Y entonces puedo pensar, miren, que estoy con ejes diferentes acá, donde la turbina me está alimentando nada más que al compresor y esta otra turbina está en este eje con estos compresores. El compresor de baja y el compresor de alta. Y luego tengo la salida. Tengo con el fluido. Y esto es lo que hemos visto. Estoy haciendo, jóvenes, es como esta parte, no tengo problema, puede subir la temperatura, le pongo a esta parte, perdón, le pongo material cerámico de altísima calidad y entonces suelto el combustible y eso con ello voy a tener una temperatura límite alta. Y entonces eso se ve reflejado, miren. Si tendría que la velocidad ups. Si tendría, miren, la misma. Uy, esta barra necesito. Uy, que no se nota. Wow. Bien. Lo que quiero
Ahora mire, la temperatura límite puedo considerarla a este punto y aquí tendría la expansión. 12. Bien, pero 12. como, Alexander. pero como tengo el tema del sistema de refrigeración de los álabes, puedo sacar y puedo dejar, y puedo subir esta temperatura límite. ¿Por qué digo que puedo hacer eso? Porque si ustedes se fijan, está en esta parte donde le estoy, y está blanco todo esto. ¿Por qué? Porque es cerámico. Tiene una barrera térmica, conoce más. Y luego expandir. Ahora miren, esa se ha conseguido una altísima eficiencia, una altísima potencia en el eje. En este caso, es un portaaviones. La postcombustión consiste en quemar una cierta cantidad de combustible a la salida de la turbina y antes de la turbina. Entonces, con ello, consigo incrementar mayor trabajo en la turbina. Pero ya lo hemos analizado en la clase anterior. Estoy consiguiendo potencia, pero no hay eficiencia. ¿Por qué no hay eficiencia? Porque estoy aumentando el combustible, sí, pero estoy agregando mucho calor cedido. Y en el balance me voy a tener potencia, pero no voy a tener una buena eficiencia. El ciclo se desarrolla en la figura donde la temperatura de los gases del orden de 1400, 1500 grados de temperatura. Este en realidad no es TA, debería ser, aquí está como TA, pero también es TE. Temperatura perfectamente admisible, ya que las soportan paredes fijas, y no los álabes móviles. Y entonces tengo nuevo esquema. Tengo el difusor, el compresor, la combustión, he pasado por la turbina y aquí nuevamente le doy chispa y le aumento la temperatura hasta nuevamente T6 o TE. Y luego los mando en la turbina. ¿Verdad? Se puede regular de forma que proporcione un reparto heterogéneo. Lo que me está diciendo, miren, este desarrollo me dice de que aquí están las cámaras de combustión. Normalmente en otros es acá, se toma un poquitito el inyector y se coloca más de uno y se tiene una segunda etapa de postcombustión. La velocidad del fluido se incrementa considerablemente por el incremento de esta segunda etapa de combustión. Aquí tengo la primera y aquí tengo la segunda. Pero tengo mayor empuje
Pero por el otro lado, el rendimiento termodinámico disminuye, siendo mucho mayor el consumo del combustible. Tengo, miren, la primera parte es el motor y la segunda es el postquemador. Y en la segunda, miren que tengo esta partecita con bloques de cerámica como barreras térmicas. No se olviden de que también todo esto está siendo refrigerado por el fluido que allá la alta temperatura es relativamente baja. Y entonces lo que se tiene es un esquema de este tipo. ¿Qué le estamos incrementando? Hay unas variantes, pero espectaculares. Esta variante que le han agregado es la de la turbohélice. Entonces, esta turbohélice me empieza a funcionar, me empieza a meter aire por acá y también por acá. Y esta hélice, mucha masa del aire está refrigerando la parte solicitada de la turbina. Aquí, esta es la famosa turbohélice. Y todavía hay un tercer elemento que lo denominamos como turbofan. Miren las variantes que se han llegado a consolidar. Este es el turborreactor, la turbohélice y el turbofan. La diferencia entre la turbohélice es de que me hace circular el fluido. El turbofan me divide en dos partes. Y entonces, tengo un ventilador que me produce una energía cinética de fría, y acá me está consiguiendo una aceleración debido al incremento de la temperatura. Entonces, miren, la variante de un turborreactor y un turbohélice es interesante lo que vemos. Lo que podemos decir también de que la turbohélice se consigue con esto, no tantas velocidades, pero se consigue una máquina bastante tranquila. Y esta otra es el turbofan, es con lo que se está trabajando las unidades de la aeronavegación. Vayan a Virupiro y cuando estén, miren, ahí se ve cómo está girando la turbina. Miren, acá está la famosa LM6000, una aeroderivada. Esta famosa aeroderivada, miren, tiene 43.4. Esta es una unidad que está en Bulo. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo la entrada, una aeroderivada, tengo el compresor, miren, la CDPM, tengo la turbina que me va a estar acoplada con el compresor, y luego tengo la turbina con unas salidas altas en el escape. En el intercooler, en el enfriador, y estoy entrando con temperatura de 15 grados centígrados. Si no me equivoco, es equivalente a esto. Si no es 15, es 20. Tengo incremento la velocidad, pero miren, he conseguido un 3% de potencia. Aquí hay un análisis de lo que es cómo se ha conseguido la parte aerodinámica del ingreso. Esto también lo han hecho con motores alternativos de 4 tiempos. Hay una variedad.
Interesante. Tengo la entrada a la turbina, tengo la salida. He incrementado un compresor de baja presión, un compresor de alta presión y tengo la turbina de baja presión y todavía tengo la tobera. A miren, le hemos agregado el hélice. Esta caja reductora, porque lo que me está haciendo es quitarme sección útil, ¿no? Pero las aspas de la hélice son grandes y me va a mantener mucho flujo. Este es el mismo concepto, miren. Tengo el difusor, inyección de combustible, el compresor, perdón. Tengo la combustión y tengo ya la salida y acá tengo la tobera para incrementar el escape. Y con ello estoy consiguiendo velocidades altas del match, mayor que 1, la velocidad, mayor o igual. Mayor está acá con la velocidad. Aquí hay unas diferencias entre lo que es aeroderivadas e industriales, que lo podemos ver en otra presentación. Lo voy a llevar. Tengo, miren, las turbinas de gas, las aeroderivadas. Hay distintos modelos. Y tengo que compararlas con las industriales. Las aeroderivadas con las industriales. Son máquinas más robustas. Tipo de motor cohete, miren, tengo el cohete, ¿qué tengo? Tengo el combustible, tengo el óxido, tengo las bombas, entras a las cámaras de combustión y de allí a la tobera que me produce el empuje. Los cohetes utilizan combustible y oxígeno para aumentar la energía del gas dentro de la cámara de combustión y antes de que éste salga por la tobera. Miren, un cohete es una derivación de un turboreactor. La única diferencia es, fíjense, que tengo que tener en botellones y luego lo quemo y voy impulsándolo en tobera. Y de aquí pasaron al transbordador espacial. Este transbordador espacial, miren lo que es, son estos cohetes con los que se impulsan y salen de la atmósfera, y tiene sus etapas que lo van impulsando hasta que después queda el transbordador para mover y sin ningún inconveniente de retorno. Miren, estos son nuevos diseños de nuevas unidades que van a salir, posiblemente con mayor que Mach 1. Como son tan versátiles que se pueden utilizar los famosos estos barcos portaaviones que son inmensos, son ciudades. Miren las distintas formas. Esto es un prototipo de la Segunda Guerra Mundial. No llegaron a terminarlo, pero ahí está. Miren las formas tan variadas que el hombre utiliza para desarrollar sus ideas. Es por eso que les he puesto, miren lo que son estas armas mortíferas de guerra. Terrible. Bien, ya está nuestro turboreactor. Si tienen alguna pregunta, está más
Miren, del turboreactor hemos pasado a la turbofan. El turbofan es el que más se está utilizando hoy en día para aviones comerciales. Y con ellos se están consiguiendo unos enviar un video y la presentación de ahora para que lo vean y vean cómo están cambiando, la tecnología está cambiando los materiales y lo que está consiguiendo con el desarrollo de estos aviones. Y después vamos a ver otra presentación que también, la siguiente es un conjunto de todo lo anterior y después vamos a volver a hacer otra presentación, pero ya de las famosas turbinas aeroderivadas. Y también vamos a ver un poco de todo esto. Si no tienen nada más, si no tienen preguntas, creo que está desarrollado a plenitud y revísenlo y cualquier cosa lo revisamos la próxima clase, el próximo viernes. Si no tienen nada más, lo dejamos por concluido la clase de hoy. Parece que no dije. Está clarito, mírenlo. ¿Qué clase es? ¿De qué clase me estás hablando? Espérame, güey. Es con el ingeniero Alvarado, ingeniero, con central termoeléctrica. ¿Quién es? Con el ingeniero Alvarado. No. ¿Alvarado? Ay, Juanito. Pero Alvarado, a ver, espérame un ratito. Pero Alvarado es un desastre. Un ingeniero más desordenado que ese no conozco. Y lo conozco de hace 30 años más. Ordenado. Y no sé cuánto enseña, porque creo que no sabe tampoco. Espérame un ratito. Sí, es correcto lo que dices. Es correcto lo que dices. Las clases deberían empezar a las 4:15. No hay problema. Pero yo voy a empezar a las 4:15. Y él no tendría que pasarse de su hora. No hay problema. Sí, la clase empieza a las 18:15. Pero él tampoco se puede pasar de mi hora. ¿Sí? No conozco a Jaime. Es un desastre. Es un desastre. Uy, no sé qué les enseña. No sé qué enseña. Se mete a centrales térmicas y no sabe un pepino. Es un ingeniero eléctrico
que no tienen el mínimo conocimiento de lo que es la termodinámica. Porque la termodinámica, para conocer la termodinámica, tienes que ser ingeniero mecánico. Entonces, les va a hablar de las pruebas de eficiencia, que creo que es lo único que sabe de las centrales térmicas. Pero, a ver, las centrales térmicas tienes que ver turbinas a vapor, tienes que ver turbinas a gas, tienes que ver centrales con combustión interna, tienes que ver inclusive reactores nucleares. Eso es lo que se ve. ¿Qué es lo que les enseña Jaime? Sin objetar nada, ¿no? ¿Qué es lo que les enseña Jaime? ¿Entiende lo que es un motor de combustión interna? No. ¿Entiende lo que es un ciclo de vapor? No. Una central nuclear, peor todavía. Ahí viene el problema de Jaime. Inclusive tendrían que ver, ¿saben qué? Centrales geotérmicas, donde está el tema del aprovechamiento del calor. Eso es lo que a mí me han enseñado en centrales térmicas, en mi universidad. Unas variantes pero impresionantes, pero ¿a dónde los voy a llevar? Yo los voy a llevar a que vean esto. Vamos a ver las aeroderivadas, establecer unas comparaciones. Luego me voy a pasar a las turbinas de vapor. Con la turbina de vapor voy a estar listo para recuperar el calor del escape de las turbinas de gas. Con las turbinas, con esa energía voy a entrar a lo que es los ciclos combinados y la cogeneración. Y la cogeneración la puedo utilizar desde lo que sale en el escape de las turbinas hasta lo que queda del ciclo residual del ciclo combinado. Y una vez de que he llegado para allá, lo que hago y lo que se hace es cogeneración. Y entonces ahí estoy hablando de un ciclo total de la transformación de la energía térmica, de la energía química, luego la energía térmica, y la estoy convirtiendo en electricidad, en calefacción y secado de semillas. En otras palabras, les estoy hablando de... Uy, me he salido... Aquí estábamos. Esto es lindísimo. Yo después les voy a mostrar esto, pero ya cómo van a ver los flujos que entran y que salen. Y estamos llegando a rendimientos del 90%, que es el famoso ciclo total. Y saben que todavía ahora, inclusive con las células fotovoltaicas, se están consiguiendo ciclos de vapor. Interesantísimo. Está viniendo un cambio de la matriz energética, porque lo que no se quiere es gastar más combustible fósil. Por ahí va la cosa. No quieren más gastar. ¿Por qué? Por el tema del calentamiento global, primero. Segundo, por el tema de que esa energía del combustible, esa energía química, es un elemento no renovable. Y entonces se está trabajando tan intensamente en nuevos materiales, en nuevos conceptos, y uno de los elementos esperanzadores para la humanidad es el famoso grafeno y otros materiales que seguramente van a proliferar. ¿Por qué? Porque el grafeno lo puedes utilizar para todo.
en todo lo que es Manhattan, tiran abajo los edificios y están construyendo de nuevo. ¿Por qué? Porque están con el tema de que los edificios sean totalmente autosustentables con energía propia. Esa energía la consiguen del viento y la consiguen de la luz. Así como estaba escuchando. Y lo van a cambiar. No quieren más consumir petróleo. Y la tendencia del petróleo es que se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque no va a haber demanda. Ustedes saben cuánto se producía antes del COVID de la producción del petróleo. ¿Tienen idea? Denme una cifra. ¿Nada? ¿Cuánto producíamos nosotros de petróleo? Nada. 20,000, 22,000, 24,000 barriles por día. ¿Cuánto es la producción? ¿Cuánto era la producción mundial? ¿Tienen idea? Si no tienen, no perdamos tiempo, yo les doy el valor. 74 millones de barriles por día. Multiplicado por 200 litros que tiene, ahí está el total. Es una fantasía. ¿Se imaginan el volumen que es? 74 millones de barriles. Si lo multiplicamos por 2, ya van 150. Y los 200 billones. Y eso sale de la corteza de la Tierra. ¿Por qué creen que son los tsunamis y los temblores y maremotos que hay? Porque la Tierra está reacomodándose. Quedan huecos. Solo Venezuela producía alrededor de 5 millones de barriles por día. Era una fantasía de dinero. Multiplicado, les estoy hablando cuando asume Chávez, estaban con 4 millones. Querían llegar a 6. Y en esa época, el 2006, 2008, hay una demanda y el petróleo que estaba en $20 se dispara a 150, 160 el barril. Multiplíquenlo por 5 millones. 600,000 millones de dólares era el Producto Bruto Interno solamente de petróleo de Venezuela. La han hecho puré ese país. ¿Todo con qué? Con la redistribución de la riqueza. Miércoles los han dejado yescas a todos. No hay más ricos. Todos están muertos de hambre. ¿Qué han hecho con toda esa plata y qué han hecho con todo? Y no producen más. Están ahí los reservorios. Miren los árabes que son que los queríamos, que eran beduinos, las joyas que han creado. Dubái, los Emiratos Árabes, Abu Dhabi, Dubái, Kuwait, donde quieren hacer el mundial. Vieran lo que están haciendo en Arabia Saudita. Están haciendo un edificio mucho más grande, un complejo, pero terriblemente. 2,000, 3,000 millones de dólares están invirtiendo en solamente un edificio que va a ser más grande que el Burj Al Arab. Jóvenes, es terrible. ¿Y saben qué? Los nómadas del desierto han hecho esa transformación. No hay pobres. Un niño que nace... Yo he estado por allá trabajando en el 2009. Fui a montar 2 máquinas, las 2 LM 2500, 25 megas, 50 megas, para una fábrica de cerámica en Ras Al Khaimah, a 40 kilómetros al sur de Dubái. ¿Saben qué? Está trabajando en Sucre y la demanda en
En esa época yo he estado del 81 a principios del 87. La demanda de la cementera en Sucre, de Francesa, era de 10 megas. Perdón, era 5.5. La demanda de Sucre era de 10, 11 megas. Cuando llegué y cuando me vine eran de 12 megas. O sea, el 50% era la planta esa. Ahora imagínense lo que había en Dubái, en Ras Al Khaimah, era 10 veces esa planta de cemento de Francesa de Sucre. Y además tenían otros grupos de generación más. Monstruoso, monstruoso. Miren, no se pagaban impuestos. No se pagaban impuestos. La educación era totalmente cubierta por el Estado. Cuando nacía un niño árabe, le daban $1 millón para que garantice su vivienda. Esa gente no trabaja y viven, bueno, trabajan, sí, pero es una forma de decir que no trabajan, no necesitan trabajar. Es una abundancia, no hay. En cambio, triangulan. En el país se paga 13% del impuesto arriba, 3% del impuesto a la utilidad, a la transacción, perdón, y 25% a la utilidad, 41% miércoles. Ya van a entrar al mercado laboral. Ya van a entrar. Tienes que pagar tu 13, tienes que pagar el AFP para tu jubilación, que no te sirve un corcho porque ya se tiraron a sinvergüenzas $12 millones. ¿Dónde están? Anda a preguntarle. Y tienes que pagar todavía 10% para tu seguro de salud. Oye, estás pagando 30 y pico % de tu salario. ¿En qué? Es un beneficio que no ves. La AFP la maneja el Estado. El IVA, recuperas un poco, ¿sí? Pues digo 30 y pico. ¿Y de qué distribución de la riqueza me están diciendo? Si los cocaleros no generan nada y encima hay que pagarle su bono dignidad, todo el subsidio que reciben. No puede. Entonces, ¿de qué justicia social me están hablando? ¿De qué igualdad? Está tergiversado todo, jóvenes. ¿El Estado paga educación? Sí, a ustedes en la universidad. Yo también estudié en una universidad pública. En Estados Unidos igual, la educación no te cuesta nada. En los Emiratos Árabes quieres estudiar y puedes elegir la universidad del mundo que quieres y te vas y estudias y el Estado te paga tu educación. Oye, los Emiratos tienen menos petróleo que Venezuela y miren lo que es. Tiene menos gente, menos población, menos superficie, menos recursos y con el petróleo lo han transformado todo. ¿Por qué? Porque han dicho, oye, haremos las cosas bien. Y les ha ido bien. Les ha ido muy bien. Y miren todavía los vecinos, los judíos, ¿qué tienen? No tienen nada. Y sin embargo, ni siquiera petróleo. Y sin embargo, ¿cómo los hacen temblar a todos estos juntos? Entonces, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? No queremos estudiar. Ellos sí se forman, ellos sí estudian, ellos sí te fomentan la educación. ¿Para qué vas a estudiar si todos somos iguales? Y nos vamos a morir por el COVID, porque todos estamos, nos está diezmando esta enfermedad. Y porque después no va a haber para comer, moriremos igual todos de hambre. Es una incongruencia. Ojo,
Ojo, ojo. Mi generación, toditos somos rojos. Pero cuando vemos todo esto, decimos, oye, ¿para qué sirvió la revolución? A ver, pregúntame de Marx. A ver, pregúntame de Lenin. A ver, pregúntame de Stalin. A ver, pregúntame de Mao. A ver, pregúntame de Fidel, del Che y de las venas abiertas de América Latina. Te lo voy a. Pero oye, es un desastre todo lo que han hecho. ¿Saben por qué? La famosa y bendita palabra corrupción. Se han corrompido tanto, se han enriquecido tanto, ellos son los privilegiados. Y eso se tiene que acabar en algún momento. Mírenlo a Maduro. Venezuela ahorita no produce ni 500,000 barriles de petróleo por día. No tiene ni para su propio consumo. Y una parte de ello, va para la revolución, porque tiene que mantener a Cuba y a Nicaragua. Para eso sí somos iguales.